¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral del INE decidieron cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, así como la de otros aspirantes de Morena. Esta noche le damos seguimiento al tema con las y los panelistas de martes y jueves, tal y como lo prometimos el martes. Y los principales partidos de oposición le pidieron al gobierno del presidente López Obrador que detenga o que se detenga la violencia política en contra de las y los candidatos de los partidos opositores. ¿Qué pasó con el pacto de civilidad que habían firmado? ¿Hay persecución política por parte del gobierno o del partido mayoritario, es decir, de Morena? Veremos qué piensa la mesa. Y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitará México y Guatemala para discutir temas de migración, seguridad y frontera con el gobierno del presidente López Obrador y también con los gobiernos de sus homólogos guatemaltecos. ¿Qué se puede esperar de la visita de Harris? ¿Se endurecerá más la política migratoria mexicana? ¿Un buen inicio en la relación con la vicepresidenta de Estados Unidos o no? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Por segunda ocasión, Morena impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, así como la de Raúl Morón en el estado de Michoacán. Antier, con 6 votos a favor y 5 en contra, mientras estábamos haciendo el programa precisamente, el Consejo General del INE mantuvo la decisión de cancelar las candidaturas. El consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que el Tribunal Electoral ya había resuelto que ambos políticos sí fueron precandidatos, que también realizaron actos de precampaña y que además estaban obligados a presentar sus informes de ingresos y de gastos, y que al no hacerlo, pues violaron la ley, no cumplieron con el requisito para ser candidatos. Lo que ayer resolvió el INE fue la sanción que ameritaban estas faltas. Tras darse a conocer esta resolución desde el templete instalado frente a la sede del Instituto Electoral, el líder de los morenistas, Mario Delgado, dijo que seguirán impugnando el atraco, así dijo. Y además dijo que sufrieron, que este atraco que sufrieron y que el INE aplicó sanciones desproporcionadas. Todo esto mientras sus simpatizantes coreaban que el INE va a caer. Ayer el presidente López Obrador calificó la resolución como un atentado a la democracia. Y por su parte, el consejero Córdoba, el presidente consejero del INE, apuntó que este tema no era político, sino estrictamente jurídico. Veamos qué piensa la mesa esta noche y para ello saludo con mucho gusto a Estefanía Veloz, abogada y feminista. Ya la conoces. ¿Cómo estás, Steph? Buenas noches, querido Genaro, compañeras, compañeros, compañeres. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien y con mucho gusto de saludarlos. Aurora Espina, investigadora, militante del PAN y amiga de este espacio. ¿Cómo estás? Bienvenida a Nueva Cuenta. Muy bien, un gusto estar con todos. Jorge Herrera Valderrama, ¿no? Él es cofundador del Instituto RIA, integrante de Revolución por la Paz y también amigo de este espacio. ¿Cómo estás? Hola, Genaro, bien, gracias. Hola a mis colegas en esta mesa y a la gente que nos está viendo. Bueno, primer tema a discutir, que por cierto contigo ya no discutimos el tema de la marihuana y la prórroga, ya lo llevamos, pero más adelante, seguramente la semana que entra lo recuperaremos y te invitamos a hablarlo. Pero a ver, me quedo contigo, Alejandro. ¿Qué decir de esta discusión? Habíamos el martes pasado, pues hablaba un poco ya de eso, tú hablabas sobre la desproporcionalidad de la sanción, hablabas sobre el tema también de que, bueno, la Suprema Corte tiene este llamado test de proporcionalidad y para ti y a muchas personas de Morena no les parecía algo proporcional. Habías dicho también que era pues un tema que afectaba a los punteros, ¿no? Que parecía una medida o una resolución que iba dirigida a los punteros de Morena. Hay uno de estos consejeros y una consejera también, Humphrey me parece que fue, mencionaba como cuántos otros candidatos a gobernadores y gobernadoras de Morena, pues sí presentaron sus informes y ahí están, son candidatas y candidatos. Claro, es una negligencia por parte de la dirigencia de Morena, de Mario Delgado y su representante no haber presentado este trámite legal. En cualquier partido institucionalizado esto hubiera meritado ya la renuncia inmediata porque está poniendo en riesgo los triunfos que ya están asegurados en Guerrero y en Michoacán. Y fue muy interesante la votación dividida, 6 votos contra 5. Esto habla de que no es un tema de estás con Morena o no, sino más bien de que hay un asunto de fondo, de dos visiones de concebir la legalidad en este país, de un lado el garantismo y del otro el letrismo. Pero comienzo con la revelación de la consejera Favela. La consejera Favela en esta sesión dice que solo hay un candidato a gobernador en Guerrero que presentó su informe de gastos de precampaña. Me parece que el candidato de redes sociales progresistas. El resto de los candidatos, incluido Salgado Macedonio, y el resto no lo presentaron.
y al único que está siendo sancionado es al candidato de Morena. Con lo cual, con esta revelación de Favela, que a mí me parece escandalosa y es de no creerse, es insólito que no sea un escándalo en los medios de comunicación, en el debate público, pero me parece que queda de manifiesto el doble rasero con el que la facción mayoritaria del INE está pretendiendo aplicar la ley. Te está hablando de un veto, de una exclusión y de una selectividad, en donde los funcionarios del INE están diciendo quién sí y quién no puede competir. Y la otra crítica que yo hago a esta resolución, pues es el carácter formalista y esencialmente gramatical en sus resoluciones, lo que supone leer la ley literalmente y sin recurrir a principios para su interpretación. Y estas no son palabras mías, se van a sorprender, son palabras de Lorenzo Córdoba, que escribió un artículo en Nexos con Pedro Salazar en el año 2006. Ese Lorenzo Córdoba era tenía una perspectiva garantista que hoy está desconociendo. Y ese Lorenzo Córdoba decía que el razonamiento era simple. Si la ley está subordinada a la Constitución, entonces la principal tarea de un órgano de garantía es la de hacer una lectura de las disposiciones legales de manera armónica y congruente con lo que establece la Constitución. Y el máximo derecho para mantener la convivencia pacífica en este país es que decidan las urnas, votar y ser votado. Y efectivamente, si tú haces un test de proporcionalidad, pues tienes que poner en una balanza cuáles son los costos y cuáles son los beneficios para la democracia y para la representación popular, para la decisión del pueblo, en una balanza y ver cuál conviene más. Y aquí estamos viendo que esta lectura rígida, letrista de la ley, pues está incluso generando una crisis de gobernabilidad en este país, una crisis realmente comprometiendo el capital político de una institución tan importante como el Instituto Nacional Electoral. Y que hay además pues doble rasero. Entonces yo creo que sí hay que defender al INE, es una institución importantísima que ha costado mucho trabajo construir, pero esta defensa también parte de los embates que les están haciendo desde adentro por los afanes protagonistas y por subirse a ring político a alguien que no le corresponde ese papel porque tiene que ser un árbitro imparcial. El Tribunal Electoral tendrá la última palabra y yo confío que en función de las recomendaciones de entrada, del mandato. Es culpa del tribunal por no haber tenido la última palabra desde el principio, ¿no? O sea, por haberle aventado la bola al INE. Pero el razonamiento del tribunal es restauren las candidaturas, pero él no quiso tomar la decisión, la avienta la papa caliente al INE, el INE ratifica su decisión, la devuelve al tribunal, pero partiendo del razonamiento del fallo del tribunal, pues no hay otra alternativa que devolverle las candidaturas a Raúl Marón principalmente. Una sanción desproporcional, ¿cómo lo ves, Aurora? ¿Qué le contestarías a contrapunto a Alejandro? Pues es que atentar a la democracia es lo que está haciendo el presidente y Morena en este tema. O sea, la embestida que hoy sufre México y la autoridad electoral es inaudita e inaceptable y jamás se había visto que un gobierno de la República y sus aliados hostigaran tan abiertamente a la autoridad electoral en pleno proceso electoral y todavía sumarle el tema de que nunca un partido en el gobierno había amenazado de esta forma con boicotear a una elección si el órgano electoral no respondía o se ajustaba a sus exigencias. Entonces, creo que si hablamos de desproporcionalidad, pues entramos en esta cuestión. Y al final de cuentas, el INE, en el cumplimiento de su misión, pues se está convirtiendo en un órgano incómodo para quienes creen que las instituciones democráticas, los organismos y los órganos autónomos deben estar al servicio de la voluntad y el mandato presidencial. Y ya que hablamos de esta cuestión, pues también habría que recordar que muchas de las leyes electorales de nuestro país se han hecho como consecuencia de las exigencias del propio López Obrador cuando era oposición, cuando el presidente era oposición. Y ahí yo les recordaría, o sea, cuando como parte de las exigencias de 2006, los espacios de radio y televisión que antes pagaban los partidos políticos, hoy son distribuidos en tiempos de radio y televisión del Estado mexicano. El tema del recuento de votos. Lo que se está discutiendo ahora del presupuesto de precandidaturas en 2012 fue parte del reclamo que hizo por los gastos de precampaña del propio Enrique Peña Nieto y el fortalecimiento de la fiscalización de estos gastos es una consecuencia de ello. Y otra cosa fue que con Fox en 2006 logró que se establecieran medidas más rígidas para la publicidad gubernamental en tiempos electorales. Entonces la pregunta sería el por qué ahora, con una amplia mayoría de legisladores morenistas en el Congreso, pues dejaron pasar esta disposición y no se dieron cuenta que existía esta disposición de
retirarle la candidatura a quien no presentara su informe de gastos de precampaña, porque lo pudieron haber modificado en tiempo y forma. Sin embargo, hoy es una norma vigente que debe ser respetada por todos y es lo que el INE exigió. Entonces, no entiendo por qué hablar de desproporcionalidades y estar viendo cómo cuando les estorban las instituciones y los órganos autónomos se les ataca, se les calumnia, se les descalifica y sigue siendo la conducta del presidente de mentir, provocar y victimizarse ante estos hechos, y creo que eso es algo completamente inaceptable. Veloz, ¿cómo lo ves tu contrapunto? Sí, yo contestaría principalmente que cuando se pretendió no modificar esta como estaba diseñada la ley electoral, pues era pensando en que de verdad tendríamos un árbitro que se portaría o se comportaría de manera demócrata y a la altura, y pues no esperábamos que en realidad la oposición se congregara alrededor del INE y de Lorenzo Córdoba principalmente. A mí sí me parece que lo que ya se ha dicho respecto a la desproporción de la sanción, no solamente, insisto, de Félix Salgado Macedonio, porque no solo se trata de Félix Salgado Macedonio, sino de Raúl Morón, quien sí presentó sus gastos de campaña, nada más que lo hizo de manera extemporánea, como lo han hecho otros candidatos en otros momentos. Es muy desproporcional que el INE no lo haya tomado en cuenta. Alejandro decía algo claro hace rato, cómo se pasan la bolita entre el tribunal y el INE, porque lo que hizo el INE ayer fue hacer una ejecutoria de la sentencia que dijo el tribunal antes, que fue, resuélvelo tú, más bien no juzgues a todos de la misma manera y toma en cuenta especificaciones. Yo creo que no hay un margen muy amplio para impugnar, evidentemente no hay tantas herramientas jurídicas porque, bueno, en materia electoral no existe el amparo, no se puede llevar hasta la Suprema Corte de Justicia y sí va a quedar en manos del tribunal. Yo esperaría que el tribunal pudiera ser lo suficientemente duro en cuestión de decir, a ver, yo sí creo que no podemos permitir que pasen estas cosas, no podemos permitir que el hecho de que un trámite que parece absurdo, en el que también parece que se violaron garantías de votar y ser votado, pero garantías de que pudieran responder por qué no habían presentado esto, pues dejar a un partido sin candidato en 2 estados y además candidaturas esenciales como pueden ser otras que implican alcaldías y diputaciones. A mí me parece que nos convoca a tener una conversación muy amplia respecto a cuál es el papel que está jugando el INE, porque como yo decía en el programa pasado, parece que la disputa clave está entre el tribunal y el INE. Sí. A mí no me hace sentido que el INE quiera ser más garantista de la Constitución y se crea superior al tribunal. Se tienen que entender en su papel de consejeros. Y si el tribunal mañana decide que no le va a quitar la candidatura a ninguno de los dos, pues yo esperaría que en esta manera en la que la oposición está evocando, como Aurora decía, a la Constitución y a respetar, pues también respetaran la decisión del INE, porque sí del tribunal, porque sí parece muy complicado que quien sea puede hablar bien del INE, pero una no se puede quejar del INE, o desde algún sector no se puede quejar del INE, pero bien, de la Suprema Corte de Justicia y del tribunal, cuando no les favorece, sí se puede decir que están al servicio del poder. A mí me parece que el tribunal está en el ojo del huracán y que va a tener que recaer todo en el tribunal, y tenemos pocos días para saber, por lo menos de aquí a 48 horas. De acuerdo. ¿Cómo lo ves finalmente tú, Jorge? Pues lo sacaría un poco tal vez del golpeteo político, porque creo que también hay que decir que esto sí es parte de esas estrategias, ¿no? De, por ejemplo, si el tema de si se tiene que registrar o no los gastos antes de las candidaturas, en precampaña, etcétera, pues sí es parte de esas estrategias de algunos candidatos para estar buscando errores en otros candidatos y entonces poder hacer este golpeteo político, ¿no? Sí creo que el INE trae una campaña en contra del gobierno federal y las decisiones, pues justo el Tribunal Electoral han evidenciado cómo el INE tiene unas medidas muy drásticas, aparentemente apegadas a la ley, a la Constitución, pero que más bien pues se han centrado en afectar al gobierno en curso, a Morena y a todo lo que tenga que ver, incluso con el presidente, ¿no? O sea, me parece que sí se lo toman también muy personal, eso ha hecho que este tema se personifique, se ha llevado una serie de diferencias entre instituciones a la esfera individual, entre el INE y el presidencia, pero, y bueno, es evidente, ¿no? O sea, han querido limitar las mañaneras y entonces ha salido el tribunal a decir que eso no es competencia del Ejecutivo del INE.
¿no? Que si entonces se cancelan las candidaturas, pues también sale el tribunal a decir que no cancelen candidaturas y que es mejor aplicar sanciones, ¿no? O sea, también el tema de la consulta ciudadana, pues también sale el tribunal a decir que sí está dentro de sus competencias y que tienen que acatarlo y que tienen que realizarlo. Entonces, yo sí daría ahí un voto de confianza a este órgano dentro de la institución, porque sí creo, y estoy muy de acuerdo también con el comentario de Alejandro, de que sí hay que fortalecer al INE y evidentemente hay que poner el ojo en todos estos procesos que han estado, pues, han dejado mucho que desear en términos de, pues, promover una vida más democrática, un proceso electoral mucho más transparente, evidentemente. Bien, queda un minutito, si quiere alguien contestar finalmente, un último comentario al respecto, si no vamos a una pausa. A ver, adelante Aurora, rapidísimo. Sí, pues creo que insistir en el tema de que sí se tienen que fortalecer las instituciones, se tiene que fortalecer este rol que tiene el árbitro electoral, pero es completamente inadmisible que se ataque al árbitro electoral en pleno proceso electoral. Y en este sentido, sí decir que es penoso o penosa la actuación del presidente, que se está comportando más como jefe de campaña de Morena que como jefe de Estado. Entonces, también es irónico el tema de que se esté quejando por muchas de las normas electorales que son producto de su propia exigencia y lucha histórica, y eso pues se me hace completamente irónico. Bueno, déjenme hacer una pausa rapidísimo. Ya se fue el tiempo, ya estamos un minuto y medio arriba del bloque. Regresando, retomamos otro tema, el tema de los partidos de oposición que le están pidiendo al gobierno de México que cese la violencia contra sus candidatas y candidatos. Seguimos con el tema electoral en la mesa y la violencia política. Cuando regresemos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Ayer, mediante un comunicado, el PRI, el PAN y el PRD, los tres partidos que integran la alianza Va por México, exigieron frenar los ataques que, según dijeron, enfrentan sus candidatas, sus candidatos por parte del gobierno de México. Veamos el contexto. Los partidos políticos que integran la coalición Va por México exigieron frenar lo que llamaron persecución y violencia contra sus candidatas y candidatos. Los dirigentes del PRI, PAN y PRD señalaron los casos de Luis Cobo, Jesús Giles, Rogelio Franco y Gregorio Gómez. Cobo, candidato a diputado federal por Tehuacán, Puebla, fue detenido por policías ministeriales el 9 de abril sin que se hayan precisado los motivos. Según la alianza, Jesús Giles, candidato a presidente municipal de Santa Clara, Ocoyucan, también en Puebla, sufre persecución política. Recientemente Giles fue exonerado por el supuesto delito de falsificación de título profesional. En Veracruz, el perredista Franco Castán, candidato a diputado, fue acusado en 2020 de violencia familiar y detenido hace unas semanas por ultrajes a la autoridad. Gómez fue detenido según la alianza de forma ilegal. El candidato a presidente municipal en Veracruz es acusado de varios delitos. Los dirigentes de Va por México dijeron que estos hechos fueron orquestados por el gobierno federal para intentar ganar las elecciones. Hace una semana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal informó que organizaciones criminales emprendieron una campaña para aumentar su influencia política mediante la intimidación, la violencia, la desaparición y el homicidio de personas candidatas. Según el informe de seguimiento de la Estrategia de Protección en Contexto Electoral, 117 aspirantes o personas candidatas han sido amenazadas o agredidas, 41 reciben protección por parte de autoridades locales o federales y hay 10 casos de la desaparición o el fallecimiento de aspirantes. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche y en efecto, pues es inusual el nivel de violencia política que hay en el país. Cada año cada vez que hay un ciclo electoral, asesinan a candidatas y a candidatos, amedrentan, amenazan, digamos, a muchas de las personas que están compitiendo por algún cargo. Se firmó un pacto político recientemente, Aurora, en donde se llamaba a no intervenir en la elección y también se hacía un llamado a evitar la violencia. ¿Cómo lo ves? ¿Qué está pasando? Primero, penoso que en ese pacto no se hubiera invitado al árbitro electoral. Creo que hubiera sido muy importante hacer eso. Segundo, pues también comentar el tema de que estos arrestos recientes, las detenciones y las vinculaciones a procesos que se han hecho fuera de la ley en pleno proceso electoral y sin el debido proceso en contra de candidatos de la coalición Va por México, creo que resulta también de llamar la atención, preocupante, porque pues resulta condenable el uso político del Ministerio Público para combatir a la oposición
y demuestra que Morena sabe que de alguna u otra forma no tendrán buenos resultados en las próximas elecciones, y al final de cuentas pues se ve este uso político de radicalización ante la desgracia. Y no solo eso, sino que también evidencia que no solo les basta con atacar a la autoridad electoral en pleno proceso electoral, sino que también requieren de perseguir y atacar a la oposición política en lugar de garantizar la protección de las candidatas y candidatos, un tema que ya habíamos discutido en esta misma mesa, mientras que el presidente a los capos les da abrazos y no balazos, y de acuerdo, por ejemplo, con el indicador de violencia política en México 2021 de la consultora Intelect, desde el pasado 7 de septiembre de 2020 y hasta el 20 de marzo de este año, se han registrado un total de 238 agresiones contra personas políticas, con un saldo de 139 políticos y funcionarios sin militancia asesinados durante el proceso electoral. Y esto evidencia que la estrategia presentada por el presidente el pasado 4 de marzo del Plan de Protección a Candidatos y Candidatas, pues prácticamente no ha servido para nada, y en vez de enfocar las acciones y los recursos del gobierno para la protección de estas candidatas y candidatos, pues se ha centrado en esta persecución a los opositores. ¿Cómo lo ves? ¿Qué contestas a esto, Veloz? ¿Se está o no respetando este pacto de civilidad? Hay una, digamos, en la petición de los partidos de oposición, está dirigida directamente a la petición del gobierno de México, como si fuera el gobierno de México el que estuviese, digamos, amenazando a candidatas y a candidatos de oposición. Sí, creo que en esta narrativa que se han hecho de que son perseguidos políticos. Es cierto que esto tiene que ver con una coadyuvancia de Secretaría de Seguridad, con Secretaría de Gobernación, para proteger y garantizar un buen manejo de este proceso electoral en el que no se violen los derechos de absolutamente nadie y se respeten los derechos de los ciudadanos de elegir. A mí hay algo que me parece muy complicado de la derecha, y me voy a enfocar de la derecha porque ha sido Marco Cortés, el presidente del PAN, quien ha denunciado estas cosas haciendo alusión a la violencia, pseudoviolencia política que viven, y es para mí como el racismo inverso, es como de quienes acusan de racismo inverso y empiezan a escuchar que hay consignas o hay ciertos términos para quejarse de las prácticas que ellos mismos hacen y entonces las quieren usar al revés, y eso es exactamente lo que está pasando. El uso desmedido de la pseudoviolencia política que ha vivido la oposición o que han utilizado, igual que la violencia política de género, que ha sido utilizado al vapor, que no ha tenido mucho sentido y que a todo le han querido llamar violencia de política de género, y lo que hace es pues violentar o diluir lo que en realidad sí es violencia política de género. Esto está pasando exactamente en ese sentido. Hay 3 casos de candidatos que han sido investigados por la unidad de investigación financiera, que parece que es el enemigo número 1 de la oposición. Quizás si no tuvieran tanto que temer y no debieran tanto dinero y no se hubieran robado tanto, no les daría tanto miedo esta institución, pero es realidad que es a la que más le temen. Que ha investigado a 3 hoy candidatos que tienen varias denuncias, entre esos haber falsificado ciertas firmas, el uso indebido de 80 millones de pesos con un tema ejidal que trae en este caso de Luis Cobo Fernández, entre otros personajes que se sabe y que tienen casos y expedientes abiertos, que han sido personas que han incurrido en delitos más de una vez. Lo que está haciendo este gobierno es decirles, oigan, viene un proceso electoral, estaría muy bueno que no pusieran criminales en la boleta. Es lo único que está pasando, y me preocupa mucho que la oposición quiera usar al vapor términos que le costó mucho a la izquierda y mucho a la oposición, y que costó muchos muertos, como el de la violencia política de género y como el de la violencia política y la persecución política. Por eso yo sí haría un llamado grande a que se tomen en serio a quienes sí están viviendo este tipo de amenazas por parte de los mismos candidatos de la oposición, que son sicarios y que son caciques y que hoy se están violentando a personajes que nada más quieren participar en este esquema político. No se lo están tomando en serio y una vez más quieren hacer uso de esto políticamente porque es lo único que saben hacer. Bien, Jorge, ¿cómo lo ves? ¿Qué está pasando con esta violencia? Que la verdad yo creo que, no es algo nuevo. Tenemos violencia política en este país, pues yo creo que desde la Revolución Mexicana, pero evidentemente en tiempos de la guerra contra el narco, desde el año 2006 en adelante, esta violencia ha ido incrementando cada elección, ¿no? Amenazas de todo tipo, amenazas del crimen organizado, pero también amenazas y violencia entre los mismos integrantes y militantes de partidos. Y es que la coalición Va por México dice, hay que activar acciones, protocolos para evitar la violencia política.
Y el gobierno, como ya mencionaba, el gobierno federal, incluso en la cápsula, sí tiene una estrategia al respecto. Sí existen acciones por parte del gobierno para prevenir la cooptación de candidaturas, prevenir los gastos de violencia ilegal en campañas, prevenir acciones de violencia hacia quienes quieren o tienen una candidatura, y todo eso ya lo está haciendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y con estas están haciendo sus estimaciones sobre la implementación. Sobre el tema de si involucrar el árbitro en el pacto o en las estrategias, sí quiero recuperar alguna propuesta que alguna vez hice también, de que se tiene que generar estas estrategias en contextos de candidaturas, de campañas, sí, involucrando al INE, por supuesto, incluso también para proteger a esas candidaturas de poblaciones vulneradas, ¿no? Como candidaturas LGBT, pueblos originarios que de por sí viven violencia, ahora se requiere mayor protección hacia estas poblaciones. Pero lo que la coalición Va por México se refiere específicamente es a estos arrestos, a detenciones que pudieran llegar a determinarse como ilegales o arbitrarias, y que es pues en sí utilizar las instituciones y el sistema de impartición de justicia y a los cuerpos de seguridad a tu conveniencia. Sí creo también que este tema de que a todo se le adjudica al presidente, y entonces el presidente tiene la culpa de todo, y eso no es solamente en esta administración, ha sido en realidad como un error de México, siempre como dar demasiado peso al Poder Ejecutivo, cuando en realidad pues son las fiscalías de los estados quienes han estado también participando en estas detenciones, evidentemente, y pues que retomo también lo del bloque anterior, es parte de las estrategias de otros candidatos para debilitar las campañas de sus contrincantes. Sí creo que el Estado, el gobierno federal tendría que tomar acciones para prevenir violaciones a derechos humanos en estas detenciones, en cualquier detención, evidentemente, porque los derechos son para todas las personas, sí. Pero tanto así como que el gobierno federal está orquestando una campaña de violencia política hacia candidatos, creo que no va por ahí. Creo que hay países en los que sí hay personas que son perseguidas políticas y violentadas, y que eso sí tiene gran seriedad, pero en este caso pues va por otro lado. Claro. En alguna otra ocasión que hablábamos sobre este código de no violencia, digamos, que suscribieron las fuerzas políticas del país, y este manual para la violencia, Alejandro, alguien decía, creo que era Pili también, de Acción Nacional, que decía, bueno, pero también es que es violencia utilizar la UIF para tratar de amenazar o sugerir que un candidato o una candidata ha sido corrupta o lo que sea, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, no banalicemos, Jorge tiene mucha razón, no banalicemos el tema de persecución política, porque es gravísimo y sí cercena las libertades y las democracias. Y aquí lo que hay que decir pues es que mucha gente, muchos candidatos confunden las candidaturas como si fueran una patente de corso o como un pasaporte a la impunidad, como una búsqueda del fuero, y el hecho de ser candidato no te exime del cumplimiento de la ley y de tener que rendir cuentas si violaste la ley en el pasado. Yo creo que sí hay, en abstracto, es un reclamo legítimo, pues que no haya persecución, desde luego. Hay una corresponsabilidad por parte del gobierno de no perseguir y de garantizar condiciones de seguridad para las y los candidatos de todos los partidos políticos, pero en esta estrategia de protección en contexto electoral, también quienes la suscriben, o también se apela a la corresponsabilidad de los partidos políticos, porque buena parte de la violencia política se explica porque los partidos políticos le abren las puertas al crimen organizado, a delincuentes, a traficantes de influencia, a gente que ha medrado, que ha lucrado con el huachicoleo y con otro tipo de actividades delictivas. Y ahí es cuando el Estado pues tiene que poner todo el peso de la ley y no permitir que haya eso. Además, yo no diría que hay una persecución selectiva solamente a la oposición. El mayor caso de esto es Mauricio Toledo, que formando parte como candidato en Puebla justamente del Partido del Trabajo, una parte de la coalición de Movimiento de Regeneración Nacional, pues está llamado a rendir cuentas. Y por cierto, ya se tardó su desafuero en la Cámara de Diputados. Ahí habría que presionar a la sección instructora de que proceda, porque esto pues es un reclamo y está fundamentado para que eso suceda. Y a Aurora yo le respondería en torno a lo del pacto que se firmó en Palacio Nacional y que no acudió el Instituto Nacional Electoral, pues que el árbitro electoral se desinvitó a sí mismo. Revisemos el tuit de Ciro Murayama, en donde dice, no es necesario firmar un pacto, en una posición sumamente pedante, arrogante, que te habla de esta misma versión contra el presidente. No es necesario firmar un pacto de civilidad democrática porque eso ya está en nuestra Constitución.
Entonces, en vez de estar promoviendo ejercicios que abonan para una convivencia democrática, pues la autoridad electoral en este caso la despreció. Bien. ¿Quieres contestar a eso, Aurora? Sí, pues yo diría que más bien dicho el tema es que ya está dentro de las leyes, más bien dicho que nos enfoquemos en cumplir las leyes en vez de estar haciendo pactos y que se cumpla el plan de protección de candidatas y candidatos, porque ya lo habíamos discutido anteriormente en una mesa y en ese entonces al momento se tenían 75 candidatas y candidatos asesinados y hoy llegamos a 139 políticos y funcionarios en militancia asesinados. Entonces, o no sirve el pacto o no sirve el plan de protección a candidatas y candidatos y el enfoque del gobierno está en emprender acciones en otro tipo de cosas o actuar político que en realmente garantizar la integridad de las y los candidatos en este proceso electoral, que creo que es fundamental, sobre todo porque ha habido una escalada en la violencia en nuestro país. Bien, déjenme hacer una pausa. Vamos al último bloque de la noche después de esta. Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, vendrá a México y también viajará a Guatemala para abordar el problema migratorio en la zona del Triángulo Norte. Es decir, el flujo de personas que no se está deteniendo y que está tratando de llegar hacia Estados Unidos. Desplegar a 10,000 militares mexicanos o integrantes de la Guardia Nacional en la frontera ayudaría a contener esta tragedia. ¿Cuál es el peso para México en ese sentido? ¿Qué medidas deberían de tomar los gobiernos de los países involucrados? Veremos qué opina la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. La migración irregular desde América Central no ha conseguido frenarse. Y sin duda es uno de los mayores retos, desafíos para México, pero también para Estados Unidos. Ayer la nueva vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, informó que viajará en cuanto sea posible a nuestro país, a México, y también irá a Guatemala en busca de encontrar formas de evitar que la gente tenga que dejar su hogar para buscar la manera de vivir sin miedo y sin pobreza en Estados Unidos. Veamos el contexto. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que viajará a México y Guatemala en cuanto sea posible. Este miércoles informó que reunió expertos para discutir las causas fundamentales de la migración y construir un futuro más esperanzador para las personas dentro de sus propias comunidades. Señaló también que en algún momento planea visitar los centros de detención ubicados en la frontera con México, tras mencionar su preocupación por los menores indocumentados. Recientemente, el presidente Joe Biden nombró a Harris responsable de dirigir los esfuerzos con México y el Triángulo Norte, integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras, para reducir el flujo de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos. La semana pasada, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que durante marzo interceptó a más de 172,000 personas indocumentadas, de las que 104,000 fueron expulsadas. Las autoridades estadounidenses han señalado además que continúa el aumento de menores no acompañados que buscan ingresar a ese país. Durante marzo, 18,890 fueron detenidos. El gobierno mexicano impulsa lo que ha definido como una migración segura y ordenada. Cerró sus fronteras y desplegó a 10,000 efectivos militares para frenar las caravanas de migrantes, pero no ha logrado contener el flujo de personas que buscan llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas. La semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que México mantendrá este cerco militar mientras continúan las pláticas sobre los pasos a seguir para reducirla. Punto y contrapunto. Último punto para discutir esta noche. Empiezo contigo, Veloz. ¿Cómo lo ves? Primera misión de fuego para la vicepresidenta de Estados Unidos. Siempre se tardan los vicepresidentes en encontrar cuál va a ser su lugar y parece ser que el lugar de Kamala Harris en la administración del presidente Biden va a ser el mismo que él tuvo con el presidente Obama, que era el tema justamente de Centroamérica y el desarrollo y la migración. ¿Cómo lo ves? Un lugar muy complicado que podría entorpecer las ganas que tiene Kamala Harris de ser presidenta, o digamos lo que se ve en el horizonte muy prometedor. Y creo que es complicado porque justo no son los tiempos de Biden, donde todavía no se sabía muy bien qué es lo que iba a pasar, cuál iba a ser la línea que iba a tomar el Partido Demócrata respecto a la migración, que ahora después de lo de Trump, pues claro que tendrían que tomarse decisiones que son de contraste mínimamente con la administración anterior, que se portó muy mal con los migrantes. Y creo que parte de eso es las decisiones que ha tomado el presidente Biden de dejar que los menores de edad
por lo menos entren al país en lo que se resuelve su estatus migratorio y que, bueno, a los adultos que vienen se les regresa a su país en este ejercicio de deportación. Y creo que sí, que tiene que ver mucho también con lo que quiere que haga Kamala, que tiene que ver más con el diálogo también. Creo que ahora esta manera de decir que va a venir y de acercarse es qué podemos hacer para que la gente no quiera irse de sus países, y más allá de que hemos hablado en esta mesa muchas veces de lo mercenario que ha sido Estados Unidos mandando armas y teniendo en esta situación de mucha inseguridad a los países de Sudamérica o de este triángulo del norte, como lo llaman, pues eso tiene en estas caravanas migratorias o de que los migrantes quieran irse a buscar una mejor vida a Estados Unidos. Dicho esto va simplemente de la mano con la estrategia que ha puesto Biden y con lo que le mandó al Senado a votar, que es su iniciativa migratoria, que pretende $4,000 millones invertirlos a lo que hoy hace el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene que haciendo desde el 2018, que es invertirle al desarrollo de estos países, invertir al desarrollo regional. Y lo que Biden quiere hacer y lo que le dice a los demócratas y a los republicanos es: apruébenme este dinero para que entonces la gente no tenga que salir de esos países. Y los republicanos lo están diciendo: no, yo creo que eso no va a pasar y no vamos a dejar que pase porque queremos entorpecer que puedas sanar lo que está pasando en la frontera o que puedas con eso buscar una mayoría en estas elecciones que se vienen o en las elecciones próximas dentro de 4 años. A mí me parece que el enfoque que va a tener Kamala y lo interesante que va a ser llevarla a ver las realidades de estos países y llevarla a ver la estrategia que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es la que él está proponiendo. Ven, te voy a llevar a que veas cómo estamos haciendo que los migrantes participen en este proceso económico y cómo queremos que tengan una mejor vida en sus países y no nada más resolver algo al vapor como es esta crisis migratoria, que creo que se puede exacerbar, que creo que se puede poner peor, pero enhorabuena por este nombramiento que me parece que va a ser complicado, por decirlo menos, estos 4 años. Muy complicado. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Un reto fundamental para la vicepresidenta, que por cierto, me puse a revisar, hay poco sobre Kamala Harris realmente y su visión del mundo. Como senadora, pues pasó muy poquito tiempo realmente en el Senado, así que yo me puse a leer su autobiografía, Las verdades que callamos, The Truth We Hold, y ahí habla sobre México en un parrafito, nada más dice que como procuradora de California visitó México justo para el tema de las drogas y para el combate a las drogas y para tratar de detener la migración. Tenía una postura un poco más dura en esos momentos, esperemos que haya cambiado, sobre todo por el tema de la regulación que está ocurriendo en su propio país y en México, pero en el tema migratorio, ¿cómo ves este reto para ella? Es una gran oportunidad que tengamos estas visitas diplomáticas, que podamos tener estos espacios para la cooperación. Evidentemente, pues se deberían de enfocar en otros problemas más, o bueno, que no necesariamente son más significativos, pero que sí son, pues, el centro, ¿no? O sea, en la guerra contra las drogas, pues es una de las principales razones por las cuales varios países de América Latina viajan a Norteamérica en busca de mejores oportunidades, porque en sus países la violencia, la erradicación, las políticas punitivas abundan, ¿no? Entonces, sí es un gran tema que hay que poner en la agenda, en la agenda binacional. Afortunadamente, el gobierno federal en Estados Unidos ya también reconoció los impactos de la política prohibicionista y sobre todo ya lo han visto en Estados Unidos en términos de el sobreencarcelamiento y de las disparidades raciales que existen alrededor de las detenciones por delitos relacionados por drogas y que pues, generalmente son detenciones a personas usuarias o delitos menores. Sí creo que es una gran oportunidad, pues justamente para ahora conocer cuáles pueden ser los acuerdos en esta materia, y ahí creo que pues más allá de tener visitas o diálogos diplomáticos, sí tenemos que ver qué políticas públicas se van a formular y cómo vamos también a canalizar los recursos. Hemos visto que Estados Unidos ha canalizado muchos recursos a varios países en nombre de la guerra contra las drogas, entonces ahora se puede hacer en nombre de la construcción de paz, en nombre de mejoramiento comunitario, en nombre de generar mejores provisiones sociales. En el tema del migratorio, creo que me gustaría poner en el debate, o creo que no se ha dialogado lo suficiente sobre la necesidad de vacunar a personas migrantes en México. Creo que eso ayudaría bastante a detener los flujos migratorios, a generar mejores condiciones de vida para esta población en México.
Bien, ¿cómo lo ves, Alejandro? Un tema también que tú conoces, el tema migratorio también, que pues ahora, ¿a qué vendrá Kamala? ¿Qué pedirá? ¿Con quién se va a reunir? Me imagino que con el canciller Marcelo Ebrard, aunque espero que no vaya a ser ahora que Marcelo se va a Moscú a buscar más vacunas de Sputnik, como anunciaron, sino que evidentemente debe estar acá cuando venga la vicepresidenta de Estados Unidos. Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, en primera es un buen indicio que mandan a un peso pesado y ese es el Sí, mensaje de que para este cuatrienio el tema de migración va a ser uno de las prioridades, ¿no? No mandan nada menos que a Kamala Harris, que no va a ser una vicepresidenta testimonial, sino que va a ejercer su papel. Y creo que ya en los primeros meses de administración de Biden envía un mensaje. Yo creo que ya queda más o menos definido este rostro ambivalente que van a tener esta postura en torno a la migración. Creo que por una parte, algo que es de celebrarse es que este discurso xenofóbico de odio que generaba consecuencias y dividía a las sociedades a través del miedo y del odio, pues ya quedó en el pasado. Sin embargo, las deportaciones continúan, si no es que han aumentado incluso, y se refuerzan las fronteras para aquellas personas que busquen entrar por vías no regulares. Entonces, creo que más allá de que demócratas o republicanos estén en el poder, esta es una política bipartidista, transversal, una política que, digo, que esté quien esté, es una política, digamos, de Estado. Esa es, digamos, en la parte que no sé, dudo que se avance mucho desde una perspectiva de derechos humanos y de reconocer la necesidad que tiene Estados Unidos en este envejecimiento poblacional de recibir a gente trabajadora y que llega a detonar su economía. Pero por otra parte, creo que se va a poder avanzar bien en negociaciones bilaterales o multilaterales en torno a ingresos ordenados por vías regulares, digámoslo así, programas de visas temporales, etcétera. Creo que por ahí se va a avanzar muy bien y me parece que si Kamala Harris selecciona no solamente México, sino también Guatemala, se extraña que no visite Honduras y El Salvador, Honduras siendo el país que lamentablemente expulsa por las condiciones económicas y de seguridad a más connacionales, a más hondureños. Se extraña eso, pero también creo que esto que comentaba Jorge va a ser muy importante y que ahí sí, yo creo que el gobierno de México ha jugado un papel muy persuasivo. Desistir de la cooperación para armar y reforzar las fronteras y esos recursos destinarlos al desarrollo, atacar las causas estructurales que motivan la migración, como son la falta de oportunidad y la falta de empleo. Creo que esa es la clave para que se avance en esta agenda tan importante. Ahora, ¿cómo lo ves tú, esta visita? Una visita que también hay quien dice que viene a pedir pues mucho más control en la frontera, muchas más tropas también de la Guardia Nacional. También, evidentemente, ahora sí que los estadounidenses siempre han tenido en su política exterior the carrot and the stick, ¿no? El palo y la zanahoria. Para los gobiernos y su relación con los gobiernos en el continente americano, les ofrecen incentivos, les ofrecen también sanciones en caso de que no cooperen. En este caso, el garrote es más militares, la zanahoria es más dinero para el desarrollo. ¿Cómo lo ves? Pues creo que es una visita muy importante en términos de relación bilateral, al menos desde el lado México, y sobre todo pensando en avanzar hacia un plan de acción y una política integral en materia migratoria, donde el tema principal creo que debe de ser esa cooperación para el desarrollo de el sur de México, ¿no? y Centroamérica, que en este caso sería más como el Triángulo Norte, justamente también abonando un poco a lo que comentaba Alejandro, que digamos, llama la atención que solamente haya sido Guatemala y no otros países que también tienen otro tipo de problemas que se relacionan con esta migración forzada y con una falta de oportunidades para subsistir. Lo que creo que sí valdría la pena recalcar o recordar es que la política migratoria de Estados Unidos no ha cambiado para nada. O sea, las jaulas que tanto se criticaban durante el periodo de Trump siguen existiendo y siguen estando ahí. La patrulla fronteriza ha detenido solamente en el mes de marzo de 2021 a más de 50,000 adultos solos y más de 2,000 menores acompañados y 1,870 familias.
Y si recordamos la cifra de enero a febrero de este año, los cruces de familias y menores de la frontera se incrementaron en 168% y 63% respectivamente. Entonces, entre el 19 de febrero y el 20 de marzo se rescataron, mencionan, un total de 12.905 migrantes. Entonces también esta cuestión de que se han dejado este reforzamiento de las fronteras para entonces un desarrollo económico, pues la verdad es que no se ha visto tanto, al menos desde el lado mexicano, donde solo se evidencia que, al igual que con Trump, AMLO se ha puesto a las órdenes del gobierno de Estados Unidos en cuanto a la migración de centroamericanos. Y la verdad es que preocupa porque el tema de las violaciones a derechos humanos sigue estando latente y es un ejemplo también del fracaso de la política, no solo del gobierno mexicano, sino también de los países centroamericanos, de no ofrecerles oportunidades reales de vida para estas personas que prefieren arriesgar su propia integridad física para poder conseguir nuevas y mejores oportunidades. De acuerdo. Pues bueno, este es un tema del cual seguiremos hablando, seguramente cuando dé la visita oficial de la vicepresidenta de Estados Unidos a México y a Guatemala, pues seguramente también retomaremos el tema aquí en la mesa. Por lo pronto hacemos una pausa y regresamos después de esta para despedirnos de las y los panelistas de la noche y con la paparrucha. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. ¿Has escuchado que millonarios como Bill Gates y Jeff Bezos quieren controlar a la humanidad? Una nueva teoría de la conspiración sugiere que en la próxima década el mundo enfrentará un gran reinicio que dará origen a un nuevo orden mundial. Aquí ya hemos hablado de muchos grupos conspiracionistas que difunden información falsa y que aseguran que el virus de la COVID-19 surgió en un laboratorio que fue creado por millonarios como George Soros, o incluso que Bill Gates insertaría un microchip en las vacunas y que todos seríamos antenas 5G, por ejemplo. Según esta nueva paparrucha, cuando termine la pandemia, el mundo será controlado por Gates y por una élite económica. ¿Y cómo lograrán estos maquiavélicos planes? Bueno, pues resulta que primero se destruirá la clase media y se eliminará la propiedad privada mediante el cierre de pequeños y medianos negocios, mientras que las grandes empresas se fortalecerán. Después, el paso 2, los empresarios de las empresas de tecnología más importantes impondrán una dictadura tecnológica en el mundo. Así va la paparrucha. ¿Y qué crees? Que el gran reinicio sí existe, pero es en realidad un plan presentado el año pasado en el Foro Económico Mundial de Davos, y que lo que busca no es realmente lo que estaba diciendo, sino lo que no busca establecer un nuevo orden mundial, ni tampoco eliminar la propiedad privada, sino explorar estrategias para que los países se recuperen del daño económico generado durante la pandemia de COVID-19. La agenda lleva ese nombre porque busca reiniciar un mundo mucho más saludable, más equitativo y más próspero. Para ello, invita a los gobiernos a que sigan 3 rutas. La primera es mejorar los acuerdos comerciales para que sean mucho más justos. La segunda, que las inversiones promuevan la igualdad y la sostenibilidad. Y la tercera, usar la tecnología para combatir los desafíos sociales, especialmente los de la salud pública. Ojalá que la cuarta fuera también comer menos animales, pero bueno, eso ya es un deseo de quien habla. Mucho ojo con las corrientes conspiracionistas que causan confusión y desinforman, no caigas en paparruchas. Además, no olvides que seguimos y seguiremos en pandemia, por lo que por favor no dejes de cuidarte, lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia. Si sales, y especialmente si estás en un espacio cerrado y sin ventilación, utiliza un cubrebocas, y si estás con mucha gente, abre la ventana. Gracias por habernos acompañado. Todavía nos queda mañana un punto y contrapunto de viernes. Gracias por lo pronto, Aurora. Gracias, Jorge. Gracias, Alejandro. Y gracias, Estefanía. Nos vemos por acá el próximo martes con ustedes. Yo les espero mañana a punto a las 11 para un nuevo punto y contrapunto. Muchas gracias. Bonita noche. Descansa.